Buenas noches a todos, bienvenidos al segundo Congreso Internacional de Comprensión de los Tiempos, una mirada profunda. Y vamos a estar hablando esta noche sobre el tema de la autoridad espiritual en la iglesia. Pastor Pablo, le damos la bienvenida y vamos a comenzar. Pastor Pablo, preséntenos el tema de hoy, por favor. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén viendo y escuchando. Dios les bendiga. Bienvenidos a esta sesión, a este momento en comprensión de los tiempos en su segundo Congreso Internacional. Vamos a tener un tema seguramente muy interesante hoy. Tenemos al pastor Arturo Andrade como nuestro moderador excelente en este panel de hoy. Arturo es pastor en Colombia, líder nacional de la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular. Nos conocemos ya por muchos años, hemos compartido muchos momentos juntos y lo estimo como un amigo, y yo estoy feliz de que él pueda moderar, porque yo creo que no hay nadie como él para hacer este trabajo en este día. Así que bienvenido, Arturo, y adelante. Hola, muy buenas noches. Gracias al Señor estamos aquí una vez más en comprensión de los tiempos. Y bueno, vamos a arrancar acá en autoridad espiritual desde el punto de vista del líder. Vamos a tener este tiempo y pues este tema definido y percibido por cada persona. Tiene cada uno una perspectiva muy particular de él, pero no es fácil describirlo, mucho menos reconocer su impacto en la comunidad de iglesia. Es solamente cuando a veces tenemos temas de abuso, de autoridad o desequilibrio, desbalance en esto, es que como que de verdad se pone de presente el asunto. Esta noche trataremos de conversar junto al pastor Daniel Prieto y al pastor Kyle Bauer y su esposa Teresa, este tiempo de foro, de paneles, y de verdad para mí un privilegio contar con la compañía de estos pastores amigos. Así que vamos a dejar que Daniel se presente primero, nos cuente acerca de lo que está haciendo actualmente. He seguido la carrera de Daniel mucho y de verdad muy bendecido con los temas de conexión pastoral y toda esta enseñanza que tiene que ver con el pastor y su autoridad justamente. Así que adelante, pastor Daniel. Gracias, querido pastor Arturo. Un gustazo poder estar contigo esta noche y compartir con el pastor Pablo, con los pastores Kyle y Teresa. Bueno, reciban mis saludos y de mi esposa Mónica. Se suponía que ella tenía que estar aquí, hubo un pequeño malentendido, yo me echo toda la culpa y lamentablemente no pudo cancelar un compromiso que tenía, pero intentaré representarla dignamente. Mónica y yo tenemos 36 años sirviendo al Señor en el ministerio y siempre decimos que somos sobrevivientes del ministerio. Ella tenía 18 y yo 21 cuando nos mandaron a 30 días de estar casados a pastorear la primera iglesia cuadrangular de Argentina, en San Isidro, Buenos Aires. Y desde entonces hemos caminado juntos, servido al Señor como pastores en Argentina, misioneros por 32 años en Estados Unidos, en diferentes niveles de la iglesia cuadrangular. Hoy me toca ser el director de los programas hispanos de la Universidad Rice Pacific, dentro del movimiento cuadrangular, y a nivel interdenominacional, Mónica y yo comenzamos hace 15 años un ministerio llamado Conexión Pastoral, donde invertimos gran parte de nuestro tiempo para desarrollar salud en los pastores, líderes e iglesias locales para que puedan cumplir con la misión de Dios. Y aquí estamos, pues con la invitación que María Inés nos extendió y agradecidos de poder sentarnos a la mesa y poder dialogar sobre un tema tan importante como es la autoridad de la iglesia y la autoridad espiritual propiamente. Muchísimas gracias, Daniel. Claro que sí. Entonces vamos completando aquí
nuestro panel. Y tenemos también a Pastor Kyle y a su esposa Teresa. Por favor, si se pueden presentar y contarnos actualmente en qué función están y cómo están y su perspectiva de este tema, y comenzamos a hablar acerca de esto. Me llamo Pastor Kyle Bauer con mi esposa Teresa y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Yo soy el pastor de una iglesia cuadrangular que se llama Pathway SFB, que significa San Fernando Valley o Valle de San Fernando, y aquí en Northridge, California. Y hemos sido los pastores aquí por casi 3 años y medio, pero llevamos unos casi 19 años de llevar a cabo varias funciones pastorales. Hemos sido misioneros en México, hemos sido pastores de niños en una iglesia aquí en California, hemos hecho bastantes cosas en el ministerio sobre los años y llevamos ya este febrero, vamos a cumplir 20 años de casados. Y yo soy el pastor principal de nuestra iglesia y mi esposa es la pastora ejecutiva de nuestra iglesia, y sin ella las cosas no funcionarían muy bien en nuestra iglesia. Ella hace todo lo que yo soy horrible en hacer. Y yo tengo la visión y ella pone pies a la visión. Entonces ella es una tremenda pastor que Teresa lleva su grado universitario de la Facultad de Teología, y ella ha crecido como una pastora en nuestra iglesia que, pues de acuerdo a ese tema, lleva mucha autoridad espiritual, pero es una persona humilde y es una sierva del Señor, sierva de la gente. Y yo estoy muy orgulloso de tenerle a ella como mi esposa. Entonces, beso. Entonces vamos a lanzar este tema. Un corazón. Sí, alguien nos dio un corazoncito, gracias. Un beso después. Comenzando este tema con autoridad espiritual en la iglesia, ¿cómo la veo yo como un pastor? Y prepárate porque luego te lo voy a pasar a ti. Yo veo la autoridad, cómo que se consigue la autoridad, cómo uno funciona en la autoridad. Uno no consigue la autoridad sin primero estar en sometimiento. El líder principal o cualquier líder primeramente está sometido a Cristo. Él es la cabeza de la iglesia y no la soy yo y no la eres tú. Él es el más alto rango. Él es la cabeza, Él es el líder, Él es el capitán. Y nosotros de líderes, especialmente nosotros líderes principales, nosotros tomamos nuestras órdenes de Él. Mi iglesia no es mía. Mi iglesia es parte de la novia de Cristo. Y mi autoridad es para ser un mayordomo de esta porción de la novia de Cristo, para un día poder entregársela limpia y pura y sin arruga y sin mancha. Y si yo trato de ejercitar mi autoridad personal basada en mi posición, basada en mi identidad, basada en mis propios deseos, yo habré estropeado la novia de Cristo y la habré formado en mi imagen, porque yo habré sido un líder tan inseguro que tengo que formar cosas a mi imagen para que yo me sienta bien de mí mismo. Pero yo no trabajo para mí mismo. Yo no trabajo para la gente. Yo trabajo para Jesús. Y su iglesia es su iglesia. Su novia es su novia, no es mi novia. Yo no tengo autoridad, yo no tengo derecho de formarla en mi imagen. Entonces, todo lo que yo hago es sometido a Cristo y basado en quién soy en Cristo y lo que Cristo ha hecho por mí y cómo me ha formado a su imagen. Él otorga autoridad mientras yo estoy alineado con Él.
llevando a cabo una mayordomía sobre mi iglesia o la iglesia donde yo tengo mi servidumbre, y yo estoy tratando de formar la iglesia con la autoridad que Jesús me ha dado en la imagen de Jesús y no la mía. Entonces, por el momento ahí lo voy a dejar. Hay mucho más que decir sobre este tema. Claro Teresa, que te lo sí. paso a ti. Sí, pues la autoridad espiritual en la iglesia es súper importante porque pone en perspectiva dónde está nuestro lugar como servidores del Señor, que eso somos, es lo que somos, servidores de Él, y cómo nosotros podemos ser buenos representantes de quién Jesús es. Y Jesús era humilde, Jesús era sometido al Padre, Jesús vivía por ejemplo. Y él dijo, si tú quieres ser primero, entonces debes ser el último. Y debe de servir de la manera como él lo puso, por ejemplo, estando aquí en la tierra. Y cuando fallamos en seguir el ejemplo de Jesús, es cuando nos empezamos a ir en otra autoridad que queremos forzar sobre la gente. Y eso solamente trae intimidación, trae querer gobernar con nuestras propias tiranas. Primera de Pedro 5, y esa escritura la tenemos aquí hasta imprenta en nuestra iglesia, que Pablo habla a los pastores de cómo deben de dirigir y servir a la congregación, no por ganancia propia, sino por amor de servirle al Señor y de servirle a su pueblo. Y eso es una de las cosas que hemos aprendido en el ministerio, de ser humildes y de ser servidores. Cuando nosotros somos servidores y la gente ve el amor, porque Jesús dijo, ellos conocerán que ustedes son mis discípulos por el amor que se tienen el uno al otro, la gente va a ser fácil de seguirlo a uno. Y ellos van a seguirlo no porque tenemos el título, sino porque les enseñamos, por ejemplo. Wow, sí, el ejemplo súper clave, el testimonio y el ejemplo súper clave en el tema de la autoridad espiritual. ¿Y tú qué piensas de esto, Pastor Daniel? ¿Cómo defines la autoridad espiritual en la iglesia y de pronto algunos de sus beneficios de esta autoridad? Bueno, cuando hablamos de autoridad en la iglesia y la definimos como autoridad espiritual, creo que es importante para nosotros, tomando como base lo que dijeron Kyle y Teresa, tener claro la definición de conceptos. La palabra o la composición de las dos palabras, autoridad espiritual, es la forma en que nosotros definimos hoy lo que la palabra en la escritura menciona solo como autoridad, ¿no? Cuando se hablaba de Jesús que tenía autoridad, la gente veía que tenía autoridad para enseñar. O cuando en Lucas o en Mateo capítulo 10 dice que llamó a sus discípulos y les dio autoridad para que vayan y oren por los enfermos. La palabra incluso que el centurión usa cuando se acerca a Jesús y a buscar un milagro para su siervo, que él habla y dice soy hombre bajo autoridad, es la palabra exousia. Y esa palabra en sí mismo es un concepto y una palabra que significa fuerza, facultad, poder, que tiene y que opera en una persona, de tal forma que cuando esa persona dice algo o hace algo, entonces los que reciben esa palabra obedecen. Hay fuerza, hay facultad para que las cosas ocurran. Quizás sumando a lo que los pastores mencionaban, creo que autoridad para nosotros en el liderazgo de la iglesia está estrechamente interpretarla ligada al mismo carácter del líder. Y aquí es donde yo quiero incluso usar el concepto del mismo centurión. A mí me parece que uno de los mejores ejemplos para empezar nosotros a entendernos como líderes que tenemos que ejercer autoridad en el liderazgo, es la frase que el centurión usó. Cuando el centurión habla con Jesús, el centurión le dice, yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y creo que nuestro gran problema en la iglesia es cuando empezamos a hablar en el liderazgo sobre yo tengo liderazgo
y tengo que ejercer autoridad. Y ahí es donde está nuestro problema. Yo no puedo liderar con autoridad, yo necesito liderar bajo autoridad. Lo vuelvo a decir. Cuando vamos a liderar en la iglesia, necesitamos cambiar el chip, el paradigma, donde toda la vida se nos dijo, tenés que liderar con autoridad, y tenemos que volver al fundamento bíblico y entender que fuimos llamados a liderar bajo autoridad. O sea, ahí está cuando Kyle decía, esta es la iglesia de Jesucristo, no es mía. Yo soy siervo del Señor. El Señor es el dueño de la iglesia, el Señor y la cabeza de la iglesia. Entonces, desde esa perspectiva, a mí me parece un modelo muy interesante la persona de este centurión, porque este centurión, cuando dice yo soy un hombre bajo autoridad, inmediatamente empezamos a distinguir el perfil. O sea, si vamos nosotros a ocupar liderazgo en la iglesia y ser la iglesia que Dios nos pide que seamos, desde mi perspectiva, una iglesia mucho menos institucional y mucho más el cuerpo de Cristo. Una iglesia mucho menos vertical, donde establecemos procesos y un montón de reglamentos para al final terminar en el líder carismático que pareciera que tuviera el absolutismo, el poder, la facultad de decidir todo lo que tiene que pasar, hasta el simple color de una pared en el templo. Creo que nosotros necesitamos volver a esta idea de reentendernos como líderes. Ninguno de nosotros podemos liderar con autoridad si nos paramos en nuestra posición y practicamos ciertas reglas que nos enseñaron gerencialmente. Pero para liderar bajo autoridad se necesita una serie de elementos. Primero, la motivación. Todos nosotros tenemos que repensar nuestra motivación en el liderazgo. El centurión, dice la Escritura, que él tenía un siervo a quien amaba mucho. Y para mí, autoridad sin amor produce una relación de esclavitud, pero autoridad con amor produce una relación de libertad con aquellos que hemos sido llamados a servir. Es la diferencia entre la vida y la muerte en nuestro liderazgo y en el pueblo que hemos sido llamados a liderar bajo autoridad. Por ejemplo, tiene que ver con nuestra autoestima. Creo que para liderar bajo autoridad nosotros necesitamos replantearnos y definir quiénes somos. El centurión le rogó a Jesús. Este era un hombre que realmente tenía gente a su cargo. Sin embargo, él viene y le ruega al Señor y le dice, Señor, no te molestes, ni siquiera soy digno de que tú entres a mi casa. Eso me habla a mí de la importancia de saber quién soy y no creerme más de lo que soy. Entonces, a partir de allí tiene que ver, entonces, vivir bajo autoridad, la tensión entre la humildad y la arrogancia en el liderazgo. El principio, por ejemplo, de la participación. Él dice, tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va, a otro ven y viene, a mi siervo hace esto y lo hace. Esta es la participación, es decir, cada vez que yo pido algo, cada vez que yo imparto dirección en algo, involucro a la gente en que participe en lo que yo estoy hablando, en lo que estoy pidiendo que se haga. Entonces, a partir de allí tiene que ver entre la definición de cómo puedo maldecir o bendecir a alguien porque lo invito a participar de algo. Una cosa más que quisiera mencionar, por ejemplo, Jesús dijo el principio de la palabra, el centurión dice, pero di la palabra y mi siervo será sanado, porque yo le digo a este, hacer y lo hace, o aquel ve y va. Cuando estamos en la línea de autoridad y lideramos no con autoridad, pero bajo autoridad, nosotros entendemos que nuestras palabras son órdenes que producen algo y que impactan la realidad de alguien. Entonces, entendemos que con nuestras palabras nosotros podemos definir la sabiduría de Dios en lo que está pasando o la sabiduría humana. Desde esa perspectiva, yo quiero reafirmar lo que los pastores Bauer están diciendo y decir, si vamos a hablar de autoridad espiritual, necesitamos hablar de la autoridad que proviene del Señor y vernos como líderes, no tanto gente con autoridad, sino bajo autoridad, con amor, con humildad y con la responsabilidad de entender que lo que decimos, pedimos, mostramos, revelamos, como usted quiera decirlo, termina impactando la vida del pueblo que hemos sido llamados a pastorear y a liderar.
Claro que sí, Pastor Daniel Kyle y Teresa, muy de acuerdo que esta autoridad es realmente primero como modelada, ¿no? Primero como ejemplificada por nuestro testimonio y nuestra vida. No llegamos a esta posición, a este liderazgo, a esta autoridad espiritual, sin antes pues haber caminado bajo sujeción en ella. Y es lo que vemos en el ejemplo de Jesús. Pero siguiendo tu tema con el centurión, la historia bíblica del centurión que le dice a Jesús, bueno, yo le digo a este haga y hace, yo le digo a este venga y viene. O sea, notamos mucho poder, ¿no? En estas palabras, palabras poderosas que podían mover a muchos otros solamente dando o impartiendo alguna orden. Y a veces nosotros no alcanzamos a ver toda la dimensión de esto. Yo quisiera que conversáramos un poco acerca de dónde se encuentran los extremos en cuanto a la autoridad espiritual. A veces hay tendencias o peligros o extremos. A veces es bueno ver dónde está el centro cuando uno ve como los extremos. Y entonces, ¿qué podríamos decir, por ejemplo, de esta autoridad que es permisiva, que todos hagan lo que quieran, que todos hagan como se les ocurre, o esta autoridad súper controladora de la que ya nos hablabas, que hasta para poner una línea toca tener todos los vistos buenos, todos los checks, agradar al líder, mejor dicho, al extremo? ¿Qué decimos de este tipo de autoridad toda rígida, toda firme? O al otro extremo muy gelatinosa, como que, mejor dicho, es voluble a todas las modas y tendencias. O es de verdad muy invasiva, ¿no? Se pasa la línea, invade la vida de aquellos a los que está de verdad llevando en autoridad. O es insípida, no causa ningún impacto sobre la vida de las personas. Y de verdad entendemos que la autoridad es un concepto bueno, trae orden. Hay una sinergia cuando se usa bien para alcanzar propósito, visión, pero también tiene estas tendencias o extremos. No sé si pueden ver otros extremos. Empecemos con Teresa. Vamos a oír a Teresa en este momento. Dale. Sí, pues algo que mencionó el pastor Daniel es acerca del líder, cómo el líder se ve y ¿cuál es la palabra? No es la identidad o el autoestima inseguridad que el líder tenga. Porque si el líder es inseguro, entonces va a tratar de poner a otros bajo de su poder a fuerzas. Porque piensa que teniendo más autoridad o si la gente obedece a lo que él dice, así él se siente como, wow, he alcanzado autoridad, pero es solamente una autoridad artificial, porque la gente está siendo movida por temor o por querer agradar al hombre. Y entonces, como lo repetí anteriormente, el pastor empieza a actuar por otros motivos y ya no son los motivos de servir porque ama a la gente y ama al Señor. Y eso es algo muy importante que se tiene uno que cuidar, de que sabe que su identidad y su llamado, primeramente somos hijos de Dios y con eso es el mayor título. Y somos servidores de Él y nuestra identidad y todo lo que hacemos está basado en que somos sus hijos. Pero cuando el líder o el pastor tiene autoestima bajo, va a tratar de gobernar con otras intenciones para él sentirse mejor. Yo creo que eso va de las dos formas, de los dos extremos. El extremo de tiranía, y ha sido mi experiencia junto con mi observación de que los tiranos a final de cuentas son bien inseguros. Están tan inseguros que tienen que controlar bien con un puño de hierro. Que la inseguridad lleva a la tiranía. Pero otro de los líderes gelatinosos, eso me gusta esa palabra, gelatinosos, como que, pero eso es también un tipo de inseguridad. Pero la inseguridad no es de perder posición o perder identidad, es
vivir en el temor al hombre en vez de temor al Señor. Mira, a final de cuentas, Hebreos capítulo 13 dice que nosotros, los pastores, somos quienes vamos a rendir cuentas al Señor por las iglesias que nos dio. Y sabes que cuando estamos frente al Señor como los pastores principales, o los líderes de tu grupo pequeño, o la autoridad que el Señor te haya otorgado en su iglesia, y tú estás frente a Jesús rindiéndole cuentas a él como cabeza de la iglesia, nadie más va a estar contigo. Van a ser tú y él a solas. Y si nosotros vivimos tratando de complacer a todo el mundo, nosotros vamos a tener problemas con Jesús, porque habremos vivido nosotros en el temor al hombre y habremos vivido para complacer al hombre, los agrados del hombre. No habremos confrontado pecado, no habremos puesto en orden la iglesia para que funcione como debe de funcionar y solo para complacer a fulano, porque fulano diezma mucho. Entonces le voy a dejar enseñar. No, hombre. No importa cuánto diezme la persona. Primeramente, la gente no es tu provisión. Jesús es tu provisión. Que se vaya este ricochón de tu iglesia si quiere manipular y manejar la iglesia, y tú viviendo en temor del ricochón en vez de temor del Señor. Vas a dejar entrar un espíritu en esa iglesia controladora, manipuladora, y es un espíritu demoníaco. No puede ser un líder al temor del hombre gelatinoso. Eso no se vale. Mucho menos se vale ser el tirano que golpea a todos y no deja subir a gente, porque nuestro trabajo, de acuerdo a Efesios capítulo 4, es ser un pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, que levanta a los demás y enseñar y entrenarlos a ellos hacer la obra del ministerio, lanzarlos a ellos a hacerlo en vez de ser el inseguro que lo tengo que hacer yo todo. Esto no va a crear de ninguna forma una iglesia saludable. Fue hace tiempo que yo era el anfitrión en una conferencia y durante la adoración el Espíritu Santo me dio una palabra y dijo que todos remuevan los zapatos y que estamos pisando tierra santa, y me dio una palabra que decir. Estuve batallando con el Señor por un momento y dije, de veras, Señor, este salón va a herir si quitamos todos los zapatos. Y dije, me van a pensar un loco o lo que sea. Y el Espíritu Santo solo me dijo esas palabras: sé fuerte y valiente. Y yo entendía exactamente lo que quería decir, no solamente el versículo, pero había una revelación junto con eso. Y la revelación fue esto: si tú vas a subir a ministrar, tú tienes que ser fuerte y valiente, hacer lo que yo digo que tú hagas, a pesar de lo que la gente piense de ti. Y en ese momento yo tomé una decisión. Yo no voy a temer a mi congregación jamás. Lo que piensen, lo que den, lo que hagan, no. Mi temor es al Señor y a Él solo yo sirvo. Si Él dice que necesitamos hacer algo, si yo necesito traer guianza y corrección o confrontación o instrucción con humildad y amor, yo voy a obedecer al Señor y no voy a temer a la gente. Yo no temo a la gente. Que piensen lo que piensen, pero yo baso lo que yo hago en la Biblia y en la autoridad que Jesús me ha dado a mí como el líder. Y yo obviamente lo hago con humildad, misericordia, redención y amor, pero no temo a la gente. Yo vivo en temor al Señor. Wow, amén, Kyle. Gracias, Teresa, por esos testimonios. Bueno, vamos a oír a Dios y vamos a encontrar en Él este balance y no andar en estos extremos como hemos hablado. ¿Qué dices, Pastor Daniel? No, yo después de escucharlo a ellos dos ya me quiero convertir, hermano. No, ay, Dios.
Pues ya puede ser un filigres de nuestra congregación si sí, quiere. amén. Antes de contribuir un poco a lo que los pastores han dicho, Arturo, solo quiero aclarar que cuando estaba hablando de vivir o liderar bajo autoridad, para mí, desde la escritura, entender que yo soy un líder que lidera bajo autoridad es mucho más que hablar que he estado sirviendo al Señor en sumisión a otros. Y especialmente, ¿por qué? Porque cuando yo digo soy un líder bajo autoridad, estoy conectándolo humanamente con aquellos con los que Dios me ha puesto a mí también bajo autoridad, en la estructura organizacional, en el contexto de la iglesia local, en una denominación donde funciona. Pero cuando yo mencionaba que debemos empezar a repensar nuestro rol de liderazgo, no solo para liderar con autoridad, sino bajo autoridad, es entendernos desde lo que el centurión le estaba respondiendo a Jesús, es entender que yo respondo al Señor Jesús y que cuando yo estoy ejerciendo autoridad, en realidad la autoridad que estoy ejerciendo es la autoridad de Jesús. Cada vez que yo doy una orden, cada vez que yo tomo una decisión, cada vez que yo abro la mesa para dialogar con mi equipo y juntos tomar decisiones, cada vez que vengo y ejecuto algo, la autoridad no es mía, la autoridad no era del centurión, era del emperador y el imperio romano. Entonces, todo centurión estaba bajo autoridad porque las órdenes que daban tenían que al final del día representar y ejecutar las órdenes que se habían dado en el imperio. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros tenemos que crecer en este pensamiento. No se trata de estar toda la vida bajo sumisión. Yo creo en la sumisión, creo en la autoridad delegada en la estructura de la iglesia, pero cuando yo me levanto todos los días, yo quiero pensar que voy a liderar bajo autoridad pensando, cuando yo diga algo, tiene que estar diciéndolo el Señor en el trono. Cuando yo esté tomando una decisión, cuando yo esté permitiendo algo, cuando yo esté no permitiendo algo, es porque es algo que el Señor y su reino no lo permiten o sí lo permiten, y Él es la decisión de Él al final la que se tiene que cumplir. Entonces, aclarado eso, hay un montón de preguntas que tenemos que volver a hacernos. Por ejemplo, ¿qué es autoridad? Vuelvo a repetir eso. ¿Qué realmente es autoridad? ¿Para qué recibo autoridad? Porque todo este diálogo que estamos teniendo puede caer en el filtro interpretativo de cómo cada persona está interpretando autoridad y cómo cada persona está al final entendiendo para qué recibe autoridad. Entonces, de esa perspectiva, y yo siempre digo lo mismo, cada vez que estoy enseñando, yo sé que todo el mundo me está interpretando a mí a través de su propia historia, de su propia experiencia, de sus propios paradigmas y de su propia forma de ver la iglesia, de ver el liderazgo, de ver el tema que estamos tratando. Dicho todo eso, entonces ya no sé qué más decir. Solo sé que lo que puedo decir es que nosotros necesitamos revisitar este principio y necesitamos definir autoridad. Vuelvo a repetir. Entonces, desde esa perspectiva y desde el concepto bíblico hay muchas expresiones de autoridad. Desde la autoridad humana que fue entregada al hombre para la creación y para gobernar sobre la creación. En la Escritura se nos habla de las autoridades superiores que fueron puestas, que son los gobernadores y que fueron puestas por el Señor. Se nos habla de las autoridades espirituales, ¿sí? Satánicas. La Escritura nos habla de autoridad ministerial. El ejercicio primario nuestro como ministros tiene que ver con eso. Cuando encontramos a líderes en la iglesia que reclaman autoridad, pero están usando pasajes bíblicos que tienen que ver con la autoridad de Dios que fue dada para gobernar sobre la creación, o la autoridad que se entregó a los gobernantes de los pueblos y las naciones de esta tierra. Entonces, empezamos nosotros a distorsionar la razón por la que recibí autoridad, la razón por la que tengo un rol de liderazgo o de presidir en la obra del Señor. Entonces, cuando yo pienso, ¿por qué Daniel recibe autoridad? Es decir, ¿por qué Dios me entregó a mí eusocia? Me dio el poder, la facultad, que viene siendo su poder y su facultad, de que cuando Él habla,
Las cosas ocurren y entonces existe esa cobertura de obediencia. Esto es lo que hay que hacer, o esto es por lo que debemos hacer. Ese ejercicio de esa autoridad, para mí, en el ministerio, no importa si soy el líder nacional de una denominación, o si soy el pastor local, o si soy el ministro de jóvenes, o si simplemente soy el maestro o el ujier que está dirigiendo un área de la iglesia, o si simplemente no soy nada en la estructura organizacional, pero soy un discípulo de Jesús que se levanta todos los días para caminar bajo el señorío de Jesús. Todos hemos recibido autoridad espiritual, pero en realidad hemos recibido autoridad ministerial. El Señor Jesús dijo, levanten los ojos, muchachos. Se han pasado estos años, estos meses, organizándome la plataforma para que yo predique cuando vengan las multitudes. Pero ahora quiero que levanten los ojos, Mateo capítulo 9 al final. Y miren, la cosecha está lista, los campos están blancos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y todos nos quedamos con, hay que orar que el Señor envíe obreros a la mies. Pero inmediatamente en el verso 1 del capítulo 10 dice la Biblia que el Señor llamó a los 12 y les dijo, les dio autoridad. Y dándoles autoridad los envió. Y enviándolos les dio el job description, la descripción de trabajo. Y cuando les dio la descripción de trabajo, les dijo a qué se iban a enfrentar. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque no importa si sos el pastor principal o el copastor o sos el líder de un ministerio como Conexión Pastoral que trabaja sirviendo a otros pastores e iglesias, nosotros tenemos autoridad no para gobernar institucionalmente. Eso es algo que ocurre dentro de diferentes sistemas y de acuerdo a lo que definen las diferentes instituciones y denominaciones, cómo se organiza el cuerpo de Cristo en diferentes expresiones. Pero cuando hablamos de autoridad, yo soy responsable como líder y como pastor de ejecutar, de practicar una autoridad que representa el trono y el reino de Cristo ministerialmente hablando. ¿Cómo es que cuando estoy liderando, aún dando órdenes que parecen simplemente acomodar una silla, estamos habilitando el reino de Dios para traer sanidad, para traer liberación, para traer transformación, para traer salvación? Esa es la razón por la que tenemos. Y cuando distorsionamos la razón principal por la que se nos dio autoridad, para cumplir con la gran comisión, para predicar el evangelio, para sanar a los enfermos, para traer libertad, entonces distorsionamos nuestro rol como líderes, porque ya empezamos a hablar de autoridad gerencial, de autoridad ejecutiva, y hemos perdido la esencia de la razón por la que se nos invistió de la autoridad con la cual bajo esa autoridad debemos hablar, comportarnos, actuar, operar. Gracias, Daniel. Una claridad total en cuanto a poner en orden estas expresiones, estas estructuras y al final la esencia, ¿no?, de la autoridad espiritual. Y me hace recordar como dos pasajes. Uno en el libro de los Hechos, cuando estos hermanos exorcistas dijeron a los otros, bueno, en el nombre de Jesús, del que predica Pablo, para que no hubiera chance de confusiones, ¿no? Y estos poderes espirituales dijeron, pues los conocemos a Jesús y a Pablo, pero a ustedes, ¿quiénes son? ¿Quién les dio autoridad? No es autopromoción, ¿no? Y esa es una manera de ver este tema. Y bueno, otras Arturo, ¿puedo agregar algo a eso? Te voy a mencionar la historia opuesta a eso. Moisés llama a todos los príncipes del pueblo y 2 no vienen a la reunión. Y cuando Dios pone la unción para liderar al pueblo sobre los príncipes que tenía Moisés, dice que 2 andaban profetizando. Y Josué dijo, hay que cortarles la cabeza. Uy, los impido. ¿Cómo andan ellos profetizando mientras Moisés está acá y nosotros estamos acá? Y Moisés le dijo, ojalá 2 profeticen. Cuando vienen al Señor Jesús y le dicen al Señor Jesús, Señor, hay unos ahí que andan liberando demonios y echando fuera demonios, y el Señor le dijo, el que no está conmigo está contra mí. ¿Qué les preocupa a ustedes? Si lo andan haciendo es porque están bajo autoridad y el reino de los cielos está expresando a través de ellos. Eso rompe todos nuestros esquemas, porque entonces ya no tengo que aprender a liderar en la iglesia a los que me siguen y están en todas mis reuniones de ministerio. Tengo que aprender a liderar a los que están también bajo autoridad y soltarlos, para que aún más allá de mis límites estructurales,
cada persona que está bajo autoridad en Cristo Jesús sea liberada para hacer la representación del reino en donde está. Ajá, claro. No, pensaba en ese pasaje de los que hacían cosas y los discípulos vinieron, pero ¿qué les pasa? Que están allá haciendo cosas en tu nombre. Y Jesús dijo, pues sí, adelante, ojalá todos, porque el que no está contra mí es conmigo. Muy, muy bueno. Sin embargo, la realidad muchas veces es otra, ¿no? Si queremos controlar, si queremos que todos estén en la misma página, según nosotros, pero no tal vez dándonos cuenta que es la misma página misional, la misma página de llamado de la Gran Comisión, la misma página de Jesús, quien es el que definitivamente da la autoridad, como estamos diciéndolo aquí. Y mira que hay una pregunta aquí, Nelson dice, soy un siervo de Dios, pero siento inquietud de servir a Dios como pastor. ¿Es esto posible sentirlo? ¿Cómo hacerlo con todo el amor y la disposición para Dios y el pueblo de Dios? Porque hay un tema que la autoridad viene por imposición de manos, es delegada, es promovida, y a veces parece que algunos pues la toman hostilmente, se autoproclaman líderes y con autoridad. ¿Y cómo discernir que realmente esto? Y además usan versículos como el de Hebreos que dice, sométanse todos a sus pastores, porque eso es bueno y ayudan al pastor en su obra. Y hay un montón de versículos que se usan para decirle a la iglesia que debe someterse y que debe escuchar la voz de sus líderes. Y entonces aquí tenemos este dilema, estas preguntas que vienen sobre esto. Quisiera oír acá el primero sobre este tema de la autopromoción o cómo es que llega a producirse esto de la autoridad, la pregunta de Nelson, que es muy pertinente. Bueno, si vamos a hablar de autopromoción, eso, hablando desde perspectiva de un pastor principal, que lo soy yo, no hay nada que saca las banderitas rojas de aviso, aviso, algo anda mal aquí, con alguien promoviéndose por sí solo. Cuando alguien entra y dice, pastor, quiero predicar, tengo palabra. No, hombre. No. Limpia los inodoros y luego a ver si te dejo predicar en unos 6 años. Porque el autopromoción te distingue como uno que nada más quiere posición, quiere púlpito, quiere dividir una iglesia, quiere promoverse a sí mismo, que no encuentras nada semejante de Jesús o los apóstoles o nada semejante en las escrituras. Donde encuentras algo de semejanza a eso es en el rey Saúl, que construía monumentos para sí mismo. No. La idea de Cristo Jesús, la mentalidad, como dice Filipenses capítulo 2, es que esta mentalidad esté en ti como la fue en Cristo Jesús, que se humilló, que se desprendió de su divinidad. No dejó de ser Dios, pero no funcionó mediante su divinidad. Vino como siervo y se humilló y se obedeció al Señor hasta la muerte en la cruz. La Biblia dice que en el libro de Proverbios, que tus dones harán campo para ti. Tu trabajo es servir al Señor y deja que el Señor te promueva. Deja y tú sé humilde. En cuanto a querer servir al Señor en lo pastorado, número 1, eso es un llamado. Si no estás seguro, no lo hagas. Eso es un llamado del Señor. Pero en cuanto a la autopromoción, yo sé que Teresa tiene mucho que decir sobre eso. Pues es lo que estaba preguntando, ¿verdad? Como si yo tengo el sentido de llamado para ser pastor, primeramente, como Caio dijo, tiene que ser un llamado. Nosotros se lo hemos dicho, tenemos 4 niños y los 4 de ellos están jovencitos. El más chico tiene 12, el más grande tiene 17. Y dicen, tengo un llamado al ministerio. Y decimos, si el Señor te ha llamado y es lo que Él tiene para ti, hazlo. Si no lo tiene para ti, entonces ni te metas.
porque no es algo fácil si no tienes un llamado del Señor con el propósito que Él te está diciendo hacer, porque eres primeramente responsable por las personas que el Señor pone bajo de tu cuidado. Ajá, y el de promoverse a uno mismo, como dijo Cayo, esa es una banderita roja que te dice, cuidado, porque la razón por que lo quieres hacer tiene que ser porque amas al Señor y porque le quieres servir y porque quieres servir a su pueblo. Y para poderlo hacer con amor y la disposición, tiene que ser la intención del corazón. ¿Cuál es la razón que uno lo quiere hacer? ¿Cuál es el motivo? Porque cuando gente me pregunta, pastor, me gustaría ser pastor, una de mis primeras preguntas es, ¿por qué? ¿Por qué quieres hacer? Quiero una licencia pastoral. ¿Por qué la quieres? ¿No puedes servir al Señor sin una licencia? Claro que puedes. Entonces, ¿para qué quieres esto? ¿Es para posición? ¿Es para autoglorificación? ¿Es para que te promuevas? ¿O para que puedes decir, hey, yo soy pastor y mírame que ahora tienen que hacer lo que yo diga, que yo soy pastor y tengo púlpito, tengo posición? No. Tiene que ser de un corazón de humildad y amor. Amor por la gente. Amor por el Señor. Y si no viene de este motivo, mejor ni lo hagas. Una persona una vez le dijo a Cayo, pastor, no le molesta que a su esposa no le dicen pastora. Y Cayo dijo, no, o sea, y a mí personalmente, si me dicen Teresa, no me tienen que decir pastora Teresa, porque yo sé quién soy y yo sé que no es el título que me está dando la autoridad y no es, sino es que soy sierva del Señor, ya eso he sido llamada y mi nombre es Teresa. Si me dicen pastora o no antes, eso no tiene que ver. Todavía mi corazón es servir. Claro, buenísimo. ¿Qué dices, Pastor Daniel? Mira, estamos aquí tratando de ver, bueno, ¿cómo sabemos? Tengo un llamado, quiero ser un pastor, me lanzo, me agarro la posición, o cómo llega uno a estas posiciones de autoridad espiritual. Estoy de acuerdo con lo que compartían los pastores. Creo también que, por un lado, existe la intención del corazón, ¿no? La autopromoción como un acto propio de egocentrismo, de narcisismo, de ambiciones personales. Pero yo también quiero quizás sumarme un poco y hacerme a culpa de nosotros mismos, la iglesia. Porque a veces nosotros como iglesia no terminamos de mandarles a los miembros y al cuerpo de Cristo, a los seguidores de Jesús, quizás la idea completa. Los pastores Bauer repitieron permanentemente, querés servir al Señor, y para mí eso es clave. O sea, cuando hablamos de ministerio, no hablamos de la posición del pastorado. Cuando decimos Dios me llamó al ministerio, ¿qué estamos diciendo? No estamos diciendo simplemente Dios me llamó al pastorado. Cuando decimos Dios nos llamó al ministerio, yo creo que todos estamos de acuerdo, y los pastores lo repitieron, todos hemos sido llamados al servicio, a ejercer la diaconía diariamente, a hacerle los mandados al Señor Jesús, como se define diácono en el griego, ¿sí? A todos los días servirle a Él en lo que Él necesita que hagamos. Ahora, desde esa perspectiva, yo hago una diferencia entre tres, contestando la pregunta y sumando a lo que los pastores decían. Yo hago una diferencia entre tres palabras que todos las tomamos como si fueran iguales, pero son diferentes. La palabra pastor, pastorado y pastoral. Yo creo que podemos responderle a quien nos escribe si puede entender la diferencia entre estas tres cosas. Pastor, pastorado, pastoral. Pastor es identidad ministerial más que posición ministerial. Si ustedes ven en el Nuevo Testamento, ustedes van a encontrar que Pablo decía, soy apóstol de Jesucristo. Él no hablaba y decía, tengo el ministerio apostólico. No, él decía, Felipe el evangelista, el pastor, o sea, es identidad, es quién son. Cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo hemos recibido una de las 5 dimensiones de la identidad del Cristo ministro. ¿Sí? Jesús es el único que es apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, y él
entregó una quinta parte de esa identidad del Cristo ministro a cada miembro en el cuerpo. Entonces, cuando yo pienso en pastor, pienso en identidad. Claro, también pastor es el título que le damos a los que presiden en la iglesia, ¿no? Y eso a veces nos confunde un poquito. Cuando se menciona la palabra en los 5 ministerios en Efesios, es identidad. Cuando se menciona en Hebreos, la palabra en el texto original habla de una posición estructural de presidir en un lugar determinado. Entonces, pastor es identidad. Y tenemos que partir de que todos tenemos una expresión de la identidad del Cristo ministro. Pastorado es posición. Es la asignación que se nos da de liderar, de presidir una comunidad de fe. Entonces, hay gente que puede estar en el pastorado y nunca tener la identidad de pastor. Hay gente que está en el pastorado, pero son evangelistas de identidad, o son maestros, o son apóstoles, son profetas. Por eso cuando ves una iglesia donde el que está en el pastorado, presidiendo la iglesia, es un evangelista, se la pasa haciendo campañas, y se gana gente, y cada 3 años se renueva la comunidad de fe, porque después de 3 años la gente dice, ya escuché el mensaje que tiene, ya me ganó, ya me discipuló, ya me hizo seguidor de Jesús. El que es maestro es pastor, pero su esencia en presidir es enseñar, es educar. Entonces todos tenemos una identidad que la llevamos a la posición cuando somos llamados. Todos tenemos identidad, pero no todos somos llamados al pastorado de una iglesia. Todos somos llamados a vivir nuestra identidad ministerial junto a las otras identidades ministeriales. Si yo estoy en el pastorado y sé que mi identidad primaria es pastor, necesito sumar a mi equipo que está en el pastorado, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. ¿Por qué? Porque quiero que el pastorado, lo que preside a la iglesia, libere las 5 identidades en toda la iglesia para edificar a los santos y hacer la obra del ministerio. Y pastoral es la acción de dar respuestas bíblicas a las realidades y a las necesidades de las personas, permitiendo que Jesús sea el buen pastor que nutre, que conduce y que cuida sus vidas. Ahora, todos tenemos una identidad ministerial. No todos somos llamados al pastorado, pero la realidad es que todos somos llamados a asumir la responsabilidad de la pastoral de la iglesia. Cuando la iglesia tiene un pastor que hace el pastorado y cree que él es el único responsable de la pastoral de la iglesia, esa iglesia está condenada a la destrucción, porque se va ese pastor y se queda sin la presencia del Cristo pastor dando respuesta a las vidas bíblicas, a las vidas de las personas. Pero la pastoral es la ejecución de todo el cuerpo de Cristo. El pastorado tiene la responsabilidad de liderar y habilitar esa pastoral, y cada uno tenemos que entender nuestra identidad. Si esta persona, su identidad es pastor, nosotros como iglesia tenemos que ayudarle a entender que eso no quiere decir que su destino es el pastorado. Tenemos muchas personas con identidad de pastor que nunca deberían estar en el pastorado, porque no fueron llamados, pero pareciera que la única opción de vivir esa identidad es tomar una iglesia, y los vemos fracasar, los vemos luchar contra un monstruo al que no fueron llamados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ayudarles y abrirles el panorama. Cuando alguien viene y me dice, yo quiero una credencial, Kyle dijo, ¿y para qué la querés? Creo que ese es un diálogo honesto que yo quiero tener como pastor con esta persona. Mira, te quiero abrir el campo, déjame ayudarte a entender cuál es tu identidad, a qué te está llamando el Señor, y entender que para sentirte un ministro de Jesucristo y ser obediente y servir al Señor en su reino, no necesariamente tenés que terminar en el pastorado a cargo de un ministerio en la estructura de la iglesia. Y yo quiero ayudarte a que seas libre en ser la mejor expresión de quien Dios te llamó a ser en el lugar donde Él te llamó. Claro, buenísimo. En un sentido también, digamos, es esta posición actual de pastor, de autoridad, que abre las puertas, que da una ruta, que muestra el camino, que ayuda a discernir a otro si realmente esto es lo que Dios está mostrándole, diciéndole. Yo fui muy bendecido en mi etapa formativa, porque mis pastores con gran seguridad me guiaban
en todo lo que a mí se me iba ocurriendo, pensando, y de verdad le doy gracias a Dios porque me iban ayudando a comprender más bien por dónde es el camino y la ruta, al fin de que en esa madurez, ya alcanzando la madurez, ya uno puede tener la seguridad de lo que está haciendo y ayudar a otros a alcanzar esa madurez en Cristo. Entonces, sí, definitivamente esas autopromociones no son como lo que uno ve en la palabra de Dios, y más bien es ese acompañamiento entre una autoridad y uno que está comenzando, que de verdad se alcanza la madurez, se alcanza una guía buena y la seguridad en lo que estamos haciendo. Pero quisiera entrarnos ya en otro tema que tiene que ver un poco con las controversias que vemos alrededor del tema de la autoridad espiritual y alrededor del tema del liderazgo, ¿no? ¿Cómo podemos identificar que realmente el tema de la autoridad y que exhibe poder, porque ya lo vimos, abre puertas, cierra puertas, da ruta, da guía, o sea, hay mucho poder, la toma de decisiones está ahí. El centurión lo dijo bien, ¿no? O sea, le digo a este, venga, vaya, soy bajo autoridad y esto exhibe poder. Pero ¿qué pasa cuando este poder se va hacia el lado del abuso? ¿Cómo? Y una pregunta inicial, sencilla pero inicial, es ¿cómo definimos, no? ¿Cómo reconocemos que nos estamos pasando al lado del abuso de autoridad, al lado del abuso de poder? Algunas personas dicen, no, aquí hay un abuso, y la verdad hay que preguntar, ¿será que sí o será que no? Y bueno, esto también es muy mediático, ¿no? Parece que los medios de comunicación y la mediática cristiana a veces también le gusta eso del abuso, porque genera un movimiento mediático, un escándalo, y eso siempre, eso sensacionalista logra la atención de mucha gente, ¿no? Y hoy vivimos eso, ¿no? La crisis en el liderazgo, la crisis en muchos lugares está asociada al abuso, que es real, pero ¿cómo lo identificamos? A ver, Teresa, ¿qué se te ocurre para ayudarnos a entrar en este tema? Sí, creo, eso le acabo de decir a Caio, algo que hemos comentado anteriormente, pero me gustaría que él lo hablara, porque Sí, sí. bueno. Ah, Yo creo que hay señas de abuso. Cuando comienzan a gritar y gritar y exigir cosas de más sin preocupación por la persona y su familia y su tiempo. Y es muy fácil, y eso también, todo eso se une a lo que hemos hablado por la última hora. Cuando la inseguridad del líder tiene que controlar a gente. ¿Y para qué quiere controlar a gente? Para construir una iglesia. Y lo podemos cubrir con versículos bíblicos bien bonitos. Estamos llevando a cabo la gran comisión. ¿De veras? ¿De veras lo estás haciendo? ¿O estás tratando de construirte una iglesia sota para un monumento a tu tremendo liderazgo? ¿Estás construyendo el reino de Jesús o el reino tuyo? Y cuando es el reino tuyo que no lleva la unción del Espíritu Santo, tienes que construirlo como Faraón construía las cosas con esclavos, con látigos y con puños de hierro y con los otros egipcios, no sé la palabra en inglés, los taskmasters que ellos golpeaban a los e impulsaban a los esclavos, y así construía sus ciudades. Cuando algo es dirigido por el Espíritu Santo y por Jesús, la cabeza de la iglesia, él no es el faraón con esclavos, él es el buen pastor. Y el pastor no golpea a las ovejas. Entonces, si alguien está tratando de construir su iglesia bajo el título La Gran Comisión, pero está usando esclavos, pegando,
diciendo, poniendo a todos en disciplina. No estoy diciendo que no, disciplina no es necesario en una iglesia, pero ¿qué forma de disciplina? Algo que yo he dicho a mi congregación muchas veces es, ustedes son adultos. Yo no soy tu niñero. Yo no tengo ni el tiempo, ni la paciencia, ni las ganas de ser tu niñero. Yo soy tu pastor. Ustedes son adultos y les voy a tratar y respetar como adultos, tanto como su tiempo, su familia, y si pueden servir, gloria a Dios. Y si no pueden servir, pues vamos a preguntar por qué. ¿Es por tiempo? ¿Es por habilidad física? ¿Es por familia? ¿Es por no ganas? ¿Cuál es? Vamos a tomarlo de caso en caso, en vez de agarrar a todos. Tienes que servir o agarrarlos de los tobillos, como que tengo que sacudir todas las monedas de sus bolsillos para, otra vez, ¿para qué? Construir mi reino. Para construir mi iglesia, para alcanzar a todos para Cristo. Lo siento, esa es la fachada nomás. Detrás de la fachada es construir el monumento para la gloria de mi nombre. Y lo que terminamos haciendo es oliendo a gente. Y ahuyentándolos de la iglesia. Ahuyentándolos de la iglesia. Y no quiere decir que vamos a permitir todo. No, lo vamos a hacer con respeto, como nos gustaría que a nosotros nos hablaran. Exacto. Y como nos gustaría que a nosotros nos trataran. Y la gente, vas a tener gente contenta, sirviendo por los motivos correctos. Hace un par de años, algunas personas nuevas llegaron a nuestra iglesia y estaban adornando la iglesia para la Navidad, y Teresa tenía un montón de mujeres ahí, y ella, o sea, en su manera de ser, sencilla, humilde, cooperativa, todo eso, y lograron hacer un montón de trabajo muy bonito. Y una de las señoras dijo, wow, tú nos tratas tan bien. Y pensé, pues, ¿cómo las quiero de voluntarias? ¿Por qué las voy a tratar mal? Pues si quiero que regresen, pues más nos conviene tratarlos bien. Y porque al final yo estoy tratando de construir el reino de Dios y levantar a gente y dejar que ellos expresen los dones y dones de identidad que Pastor Daniel estaba hablando hace un momento, dejarlos expresarse. Y no se gana nada a golpes, no se gana. Solo se gana el monumento construido sobre las espaldas de los esclavos. Y después de todo, la gente lo va a resentir, va a decir la iglesia no sirve, es una religión falsa, todos los pastores son malos, y van a huir de la iglesia. Y eso no es lo que queremos. Entonces. O la siguiente generación, porque a veces hasta algunos se aguantan todo eso, pero ya la siguiente generación resiste completamente esto y se llevan una percepción que no es de la iglesia. Y cuando tenemos bien la perspectiva de que yo soy suficiente en Cristo, yo no necesito una iglesia para construir mi identidad, y yo he sido llamado para construir su reino, todo cambia y todo tiene que ver con la identidad de uno. Ahí comienza todo. Cuando tú sabes quién eres en Cristo y Él es tu suficiencia, ya no tienes la necesidad de esclavos ni monumentos. En últimas, el carácter, ¿no? del líder cristiano se revela frente al proyecto que tiene al frente. Yo sí he comprendido que el llamado es más allá de lo que uno solo puede hacer, pero revela el corazón. Si voy a depender de Dios para hacerlo, y eso muestra un carácter como lo describes, o voy a depender de mí mismo y de toda mi capacidad, y si me falta la capacidad, entonces las exigencias, los gritos, la manipulación y otras técnicas a fin de lograr alcanzar eso que definitivamente es más grande que lo que yo pueda otra cosa, Pastor Arturo, yo llegué a la conclusión hace tiempo de que para construir una iglesia es muchísimo trabajo. Y si todo depende de mí, me voy a desgastar.
Y yo tomé una decisión. Yo no quiero vivir esta vida. Entonces, ¿por qué no mejor redefino quién soy? Yo no soy Dios, yo no soy el Espíritu Santo y yo no soy el Salvador del mundo. Entonces, ¿por qué yo hago mi mejor trabajo de pastor y dejar que el Espíritu Santo haga lo que el Espíritu Santo puede hacer y depender de su gracia? Y ¿sabes qué? No tienes que desgastarte en el ministerio. El Espíritu Santo de veras te ayuda. Aleluya, Hemos aleluya, visto sí, muy, muy de acuerdo. sí, y hemos visto la vida de mucha gente cambiar, porque es el Espíritu Santo. Tú hablas la verdad de acuerdo a la palabra de Dios, con amor, como el Señor nos ordena, pero dejas que el Espíritu Santo haga su trabajo. Y la gente empieza, cuando empiezan a entender que eso es algo, no porque el pastor lo dijo, sino porque el Señor me está impulsando a cambiar y a ser transformado, la gente comienza a cambiar. Ya. Y lo hacen Así es. y sirven de buena gana. Y Sí. bueno, invitamos al pastor Daniel a este tema. ¿Qué nos quieres decir en esto? Y una cosa extra, o sea, si una persona está bajo una autoridad que es así gritona, exigente, que no tiene medida, que trata de sacar, mejor dicho, hasta la última gota de aquellos que quieren, que están bajo su autoridad, ¿qué hacer en estos casos? Nosotros tenemos que transicionar los líderes de la iglesia, de pensar que hoy lo que necesita la sociedad de hoy son congregaciones atractivas, a entender que hoy más que nunca tenemos que ser una comunidad segura. Y a mí me gusta hablar mucho de eso. Creo que tenemos que transicionar del concepto de congregación que nos limita simplemente a reuniones y a estructuras, a la idea de que somos llamados a ser la comunidad de Jesús. Estamos tan enfocados en ser atractivos en nuestros eventos que perdimos de vista ser comunidades donde la gente pueda sentirse segura y encontrar un espacio donde Cristo puede ser formado en ellos y ellos pueden crecer en Cristo Jesús. Una de las cosas que necesitamos para tener más comunidades más seguras es que haya menos manipulación del otro y más empoderamiento del otro. Cuando hablamos de manipulación, como lo han mencionado, podemos observar 3 tipos de manipulaciones en los pastores y en los liderazgos de iglesias que son enfermas, que son tóxicas, que son congregaciones que se construyen, como decían ellos, construyen su estatua, su imperio, su propia cosa. Primero está la manipulación del conocimiento. O sea, partamos que la palabra manipulación es la acción de influir y de controlar el pensamiento, la voluntad y el comportamiento de otra persona para los fines de la persona que está manipulando. Entonces, cuando pensamos en manipulación, pensamos realmente en una influencia controladora en los pensamientos, en voluntad y en decisión de esta persona para que haga lo que yo quiero que haga. Hay 3 tipos de manipulaciones que se observan en la iglesia de hoy en el liderazgo. Número 1 es la del conocimiento, es decir, la manipulación en el conocimiento para mí es una de las más demoníacas porque es la manipulación de la palabra de Dios. Manipulan las verdades de Dios para que las personas en ese lugar y en esa congregación hagan lo que ellos quieren que hagan. Cambian el significado de la palabra y de los principios bíblicos. El segundo nivel de manipulación que observamos en las iglesias es la manipulación de las emociones. Y esto es muy común. O sea, yo creo en las emociones, yo creo en reaccionar emocionalmente a la presencia del Señor, en llorar, si no reacciono algo no está bien. Pero de ahí a la manipulación de las emociones hay una gran diferencia. ¿Y esto qué es lo que hace? Se manipulan usando y creando temor, creando dependencia, sentimientos de culpabilidad. Entonces hay líderes que están manipulando las emociones porque hacen que las personas tengan lástima por la condición del pastor, manipulan las emociones para manejar la voluntad de ellos para lo que ellos quieren lograr.
Y el otro nivel de manipulación es justamente el nivel de manipulación espiritual. Cuando nosotros observamos que nos paramos frente a una cámara, nos paramos en el púlpito de una iglesia, nos paramos en eventos, y cuidado, no estoy diciendo que pasa siempre, pero empezamos a profetizar de parte de Dios cuando Dios realmente no está hablando. Empezamos a jugar con el deseo del otro de ser obediente y empezamos a usar la palabra Dios me dijo. Empezamos a manipular espiritualmente a las demás personas. Quizás la mejor definición de estos líderes manipuladores las da Judas en su epístola. Si ustedes leen Judas, él habla de que estos falsos líderes, falsos ministros, son gente que son muy distinguibles. Son individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, pero en realidad su vida es una vida de inmoralidad. Judas dice que son gente que se burla de las cosas que no entienden. Son estos individuos que son como nubes que pasan sin dar lluvia. Él habla de que son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Estos líderes manipuladores son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Judas dice que estos individuos son los que causan divisiones en la iglesia, son personas que se dejan llevar por su instinto natural y no tienen el Espíritu de Dios. Existen en la iglesia. Manipulación de conocimiento, emocional, espiritual. ¿Cómo corregimos eso? Revisitando, obviamente, a estos individuos. Hay que identificarlos. Y los que los tienen que identificar es el pueblo mismo. El pueblo mismo tiene que tener el valor de decir, este no es un líder de Jesucristo. Él no representa la autoridad del reino, no representa las decisiones que Dios está tomando en su trono. Porque una denominación puede tomar autoridad sobre un líder. ¿Cuántas veces como líder denominacional hemos tenido que remover a un pastor que está manipulando conocimiento, emociones, espiritualmente, pero después la gente se va con él? Y te queda el templo vacío, se salen. ¿Por qué? Porque los que tienen que aprender a identificar a los líderes manipuladores y abusivos es el mismo pueblo. No importa cuántas ellos, y el pueblo tiene que ser educado. El problema está en que un líder manipulador no educa al pueblo para identificar a un líder manipulador. Entonces necesitamos hoy una visitación del Señor. Necesitamos iglesias que empiecen a enseñar la palabra en su esencia y que empecemos a entender desde la palabra nuestro liderazgo, nuestro ministerio, y empezar a tener una definición mucho más clara de qué es empoderar cuando hablamos de habilitar al otro, de permitirle vivir en autoridad en su propia vida y en el ministerio. Y entonces a partir de allí es toda una nueva conversación. Pero bueno, no sé si contesté toda la pregunta, pero me dijiste algo más y no me acuerdo. No, bien, Daniel. Claro, digamos, si yo estoy bajo me doy cuenta que el liderazgo es abusivo, es manipulador, ¿qué sugieres para que este pueblo que lo identifica pueda reaccionar a esto? Porque también es real que ahí comienzan otro tipo de palabras como no, aquí hay rebeldía, aquí estos no se someten, hasta echa maldiciones al pueblo por esta causa. Y la verdad, obviamente, el abuso de poder es porque algunos, digamos, están en esa posición y los otros se sienten subordinados. Y finalmente, claro, Kai lo dijo, terminan huyendo de la iglesia, se van sencillamente, pero será lo único que podemos decir a eso. No, yo creo que nosotros como iglesia, el pueblo perece por falta de conocimiento. Necesitamos, vuelvo a insistir, necesitamos volver a la palabra. Necesitamos tener espacios donde nuestros pastores y nuestros líderes empiecen en inglés le llaman accountability, empezar a tener espacios de accountability. Y yo siempre lo digo en inglés, porque algunos me dicen, no, pero eso significa dar cuentas en español. Bueno, yo explico en el libro Trabajando en Equipo que en realidad la palabra accountability no tiene una traducción correcta en el sentido que se le da en inglés. ¿Por qué? Porque cultural y étnicamente en Latinoamérica no existe el concepto. Y las palabras definen ideas, comportamientos, conceptos de una cultura.
no existen de nosotros. Nosotros le decimos a alguien, tiene que dar cuenta, como me llamó un supervisor, me dijo, Daniel, ayúdame con un pastor hispano, porque le dije, quiero que tengamos una relación de accountability, y me está mandando un reporte todos los meses de lo que pasa en la iglesia. Entonces, accountability no es un reporte. Accountability son relaciones de permiso, donde el otro tiene la autoridad de entrar a mi espacio personal, mi espacio privado, y le doy el permiso de observar, de hacerme las preguntas que nadie me va a hacer, y yo no tengo el permiso de mentir, de fingir y de no decir la verdad. Una relación honesta. Entonces nosotros tenemos que empezar primero a crear espacios de comunidad segura entre nuestros pastores. Tenemos que empezar a transicionar de relaciones, de reuniones institucionales, de reuniones simplemente de pastores y organizativas, a crear espacios de comunidades seguras donde nuestros pastores empiecen a sentir que pueden ser vulnerables, que pueden abrir su corazón, que pueden compartir sin ser estigmatizados de qué están sintiendo, con qué luchas están teniendo, porque a veces los agarramos a estos líderes manipuladores cuando nadie los ayudó en el camino, pero ya están contaminados, ya están echados a perder. Entonces necesitamos encontrarlos antes en el proceso, ayudarles a sanar sus corazones, a pelear con ciertas ideas que están escuchando por allá afuera y que las están adoptando como si fueran bíblicas o de Dios. Necesitamos nosotros encontrar cómo estamos discipulando, cómo la palabra del Señor se está enseñando y no solamente libros que otros están escribiendo. Hoy en las iglesias nuestros programas de discipulados tienen más libros que Biblia. Entonces necesitamos nosotros volver a la palabra y enseñarle al pueblo y ayudarle a ese pastor a crear procesos de discipulado donde somos formados a la imagen de Cristo conforme a la palabra y por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces creo que para mí esas son dos cosas, podemos hablar muchas cosas más, pero vuelvo a repetirlo. Si nosotros no creamos espacios de comunidad segura, nuestros pastores van a seguir aislados y van a seguir yendo por el camino que quizás termina transformándonos en líderes manipuladores, y ellos arrastran al pueblo detrás. Claro, claro que sí, y modelan eso a la nueva generación de líderes. Qué triste también, porque algunos por eso es que anhelan las posiciones de liderazgo y de poder, porque se dan cuenta que esto es lo que quieren hacer por malos modelos. Y bueno, palabras de Kyle y Teresa. Ya estamos casi llegando al final sobre este tema que quisieran aportar. Sí. Estoy mirando algunas de las preguntas y un tema que sale en las preguntas es si estoy viviendo bajo esto, ¿qué hago? O si uno es... si una autoridad gerencial en la iglesia podría o es sinónimo de abuso espiritual. Me gustaría dirigir unos breves comentarios a esto. Una autoridad gerencial, yo no diría que es sinónimo al abuso espiritual, porque tiene que ver con motivo de corazón. Hay gente que lleva una personalidad que es más director, más general, y esa es nada más su forma de ser, y lo hacen en todo lo que hacen. Y cada personalidad tiene su doble filo, tiene su filo de la carne y su filo redimido. O sea, pero eso es para todos, cada persona, no solamente de un líder. O sea, yo puedo ser autoritativo, pero yo he tenido que aprender a domarme yo solo y decir, no, yo no voy a exigir. No. Yo voy a aplacarme, voy a negarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo amo a la gente y sirvo a Cristo. Y Cristo, qué bueno que no me trató a mí de esta forma. Entonces, pero el lado de mi carne quiere empujar muy duro. Pero tengo que vivir por el Espíritu del Señor en mí y decir, no, yo no voy a vivir por mi carne, voy a vivir por los frutos del Espíritu. Pero aunque vivo por los frutos del Espíritu, todavía tengo mi personalidad. Y hay gente que naturalmente es más mansa y otras personas naturalmente son más generales. Y eso no es nada, eso no es mal. El Señor nos creó así. Entonces tenemos que aprender a vivir por Él,
por sus frutos, el fruto del Espíritu, y domar lo que el Señor nos dio, domar la carne, matar la carne y vivir por la mansedumbre de Él. Pero eso no significa que tenemos que aplacar o apagar la personalidad única que el Señor nos dio. También, ¿qué hacer si estás en una iglesia así? ¿Cuáles son los pasos? Número 1, no emprendas a dividir la iglesia. No dividas la iglesia, no levantes una insurrección. Eso no es de Dios. Yo creo que puedes hablar con el pastor, pero si sigue de abusivo o un manipulador, está torciendo las escrituras para manipular a la gente a hacer lo que él quiere, y has hablado con él, o si es una denominación, hablar con el supervisor o lo que sea, y nada resulta. Trata de traer redención. Pídele al Espíritu Santo lo que deberías hacer. Tal vez el Señor te va a dar una palabra profética, no sé. Pero tienes que estar pendiente a la voz del Señor, basado en las Escrituras. Y si después de todo nada cambia, tal vez es hora de marchar, de ir a una iglesia que es más sana. Pero no levantes una insurrección. No trates de hacer no, eso no es del Señor. Tú sigue el Espíritu Santo con toda mansedumbre, sigue el ejemplo de las Escrituras, habla con las autoridades, y si nada cambia, ve en tu camino en paz y ve a otro lado. Bueno, gracias. Buenos consejos. Al final, siempre pienso que trasciende, ¿no? Cuando Jesús venga y subamos para encontrarnos con Él, ¿qué llevamos? Y no vamos a llevar la posición, no vamos a llevar la credencial, no vamos a llevar nada de cosas. ¿Quién va a subir, no? Con nosotros. ¿Quién va a subir? Y esto es lo que me impulsa muchas veces como filtro en el ejercicio del ministerio y de la autoridad, porque al final lo que trasciende a la eternidad es lo que tiene mayor valor. Y en eso es que paso como reflexionando y pensando, no, creo que debemos entender que esto le pertenece a Dios. Cuando Él llame su iglesia, la que oye su voz y la que se va a elevar, es el carácter que Él ha formado en nosotros, lo que al final presentaremos y tendrá sentido en la eternidad, cuando ya tengamos esta libertad de este cuerpo, de esta naturaleza pecaminosa que todavía nos acompaña ahora. Entonces, muchísimas gracias. Hemos desarrollado este tema. Gracias, Pastor Daniel, por su 1, 2 y 3, que nos fue de gran ayuda en varios momentos de nuestra conversación. Gracias, Kyle y Teresa, por aportar su experiencia, por aportar desde su corazón a este tema, que de verdad es complejo, es muy complejo. No creo que hayamos agarrado todo, pero de un buen acercamiento a temas que no se hablan tan frecuentemente en la iglesia. Y animamos a los pastores y a los líderes aquí, como decíamos, a tener esta actitud de servicio. Finalmente, servir al Rey Jesús, servir al Señor nuestro Dios, es lo mejor que podemos hacer en esta vida, desde la posición o desde el lugar donde nos encontremos. Kyle cerró bien la conversación y dio pasos muy sabios para procesar cuando estás bajo autoridad abusiva en tu vida y entender cómo caminar, ¿no? Así que nada, gracias por permitirme estar con ustedes aquí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Realmente estas conversaciones, bueno, yo quiero dejar el común denominador de estas enseñanzas, de este congreso, ha sido la palabra de Dios. Volver a la palabra de Dios, volver a enseñar la palabra de Dios. Y es verdad, son diferentes panelistas, diferentes temas, pero todo vuelve a lo mismo, la palabra de Dios. Y es clave, Dios está llamando la iglesia a esto. Muchísimas gracias, Pastor Arturo, por esta moderación. Pastor Daniel, gracias. Nos saluda a su esposa Mónica
la extrañamos, pero aquí volverá con seguridad. Y Pastor Kyle y Teresa, qué bueno verlos, qué bueno, para muchos es una bendición conocer a Teresa, porque han conocido a Pastor Kyle por mucho tiempo. Entonces, qué chévere haberte podido escuchar. Entonces, muchísimas gracias a todos. Bueno, Dios les bendiga. Muchísimas gracias a todos. Y sé que apenas con este tema se abrió la puerta para mucha más discusión. Y bueno, seguramente va a haber otros espacios. Muchísimas gracias. Y bueno, seguiremos en este mes con comprensión de los tiempos y su segundo Congreso Internacional y buenos temas por delante. Dios les bendiga.